Siguiendo con la serie expositiva de la primera apóstola de Juan, ahora tengo el privilegio de presentarles a ustedes los siguientes versos del capítulo 2. Es primera Juan 2, del 3 al 6. Y esta enseñanza tiene como título, ¿Quién conoce a Cristo? ¿Quién conoce a Cristo? Si me acompañan en la lectura, por favor, dice la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Les pido oración, hermanos. Amado Padre, te damos las gracias nuevamente, Señor, por este tiempo, por este espacio, Señor. Gracias por haber propiciado todos los recursos y habernos dado la oportunidad, Señor, de poder continuar con esta actividad. Te pido, Señor, que por favor pongas en nuestros corazones disposición para poder estar abiertos a entender la palabra, Señor, y te pido, Señor, también que me ayudes a poder completar esta enseñanza con sabiduría y de manera bíblica. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Hace unos momentos escuchamos al hermano Juan Carlos sobre el tema Jesucristo, la única solución al pecado. Y vimos a través de Primera de Juan del 1 al 9 y hasta el capítulo 2, verso 2, que en comunión con Dios tenemos en Cristo abogado. Es justo y fiel que nos limpia de toda maldad porque Él es la propiciación de todos nuestros pecados y los de todo el mundo. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿Cristo es abogado de todos o solo de aquellos que le conocen? Pues ahora lo examinaremos a la luz de las Escrituras en los siguientes 4 versículos del capítulo 2, iniciando en el verso 3, y en su bosquejo podrán encontrar ahí el título del primer punto, que dice, ¿quién le conoce? ¿Quién le conoce? Y la respuesta es clara, es lo que encontramos en el verso 3, el que guarda sus mandamientos. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El apóstol Juan en esta parte nos está exhortando a probar si verdaderamente vivimos en unión con Cristo. Y nos presenta la obediencia como a sus mandamientos como una señal, como una evidencia de eso, como una marca verdadera que solo el verdadero creyente puede tener. Y no por su propia decisión, no por su propia voluntad, me refiero al ser humano, sino como una verdadera evidencia de la obra del Espíritu Santo manifestada en nuestras vidas. ¿Y de dónde sacó Juan esa conclusión? Pues Jesús mismo se lo reveló, lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que realmente me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el texto original en griego, la palabra para guardar es tereo, y el enfoque de esta palabra, de la palabra tereo, es una acción de guardar algo que es muy preciado, algo que es un tesoro, ¿verdad? Es mantener bajo observación constante y un cuidado constante, algo que para nosotros tiene mucho valor. Es tener la mirada puesta en eso constantemente, en un sentido figurado, para que no se nos escape. Y el mismo pensamiento desarrolla Pablo en Romanos 2, verso 13, cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Primera de Juan 2:3, entonces, hermanos, nos habla de mandamientos, nos habla de ley. ¿Qué ley es esta? ¿De qué ley, a qué ley se refiere ahora Romanos? Pues a la ley moral de Dios.
El verdadero creyente, el verdadero cristiano conoce a Cristo porque guarda y cumple sus mandamientos, su ley moral. Hermanos, lo decía el hermano Juan Carlos hace un momento, no es que dejemos de pecar, eso es imposible para nosotros. Pero el verdadero cristiano busca obedecer la palabra de Dios porque ahí está su refugio, ahí está su escudo, su baluarte, su castillo fuerte. La seguridad de salvación es posible cuando conocemos verdaderamente a Cristo, de tal manera que obedecemos sus mandamientos. Ahora, hermanos, en el punto número 2 del bosquejo que tienen en sus manos, podemos encontrar el segundo punto que tiene como título, ahora, ¿quién no le conoce? Entonces, ya vimos en el verso 3, ¿quién le conoce? Aquellos que guardan sus mandamientos. ¿Y quién no le conoce entonces, hermanos? Aquellos que no guardan sus mandamientos. Como dice la escritura, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este mes celebramos nuestra conferencia anual y escuchamos a varios pastores hablar precisamente acerca de la ley y el evangelio. Vino a mi memoria la prédica del pastor Javier Castro sobre la ley y el evangelio en la santificación. Y el pastor Castro hablaba de esto precisamente, de la gran contradicción que encontramos en aquellos que dicen amar a Cristo sin obedecer sus mandamientos. Y citaba el Salmo 1, verso 2, donde dice, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer, cómo vamos a entender, cómo podemos dimensionar el amor de Cristo en nosotros si no guardamos su ley? ¿Cómo conocer y amar a Cristo sin obediencia? ¿Cómo abrazar la gracia y el evangelio verdadero sin guardar la ley? Dios no puede estar en un hombre así, hermanos. Dios no puede estar en un cristiano así. Como dice Mateo 7:20. Así que por sus frutos lo conoceréis. Ahora, hermanos, ya para llegar al tercer punto, encontramos los versos 5 y 6, que tienen por título los frutos de alguien que le conoce. Los frutos de alguien que le conoce. Dice el verso 5, sobre el primer punto, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. El verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora vemos cómo Juan intercambia el tema de mandamientos por logos, por palabra. ¿Qué palabra es esta? La palabra que produce vida, la palabra que produce obediencia. Ahí se manifiesta el amor de Dios perfeccionado en cada uno de nosotros, en una perfecta unión entre nosotros y Cristo por medio del Espíritu Santo. Nosotros testificamos, hermanos, que la salvación no es por obras y que el cumplimiento de la ley nos salva. No hay ninguna forma, no es posible. Y no la podemos cumplir, esa es la realidad, porque nuestro pecado remanente sigue ahí, pero tenemos esperanza. El pastor Castro en esa exposición utilizó una frase que me gustó mucho y que quiero compartir y cito, la ley nos lleva a Cristo para salvación y Cristo nos lleva a la ley para santificación. Como dice Filipenses 2, del 12 al 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obediencia acá se nos presenta como un regalo, como un medio de gracia solo dado por Él. Qué gran amor, hermanos, qué gran amor de Dios para nosotros, porque no está en nosotros ni en nuestras obras. Por sí mismas nuestras obras solo son simples trapos de inmundicia. Pero es Dios quien se perfecciona en nosotros en su amor, y ese amor da como fruto obediencia a su palabra como regla de vida. Ahora vamos a ver el segundo punto, el segundo fruto, de aquellos que le conocen. Y este fruto es que andará como él anduvo, anda como él anduvo. Para permanecer en él debemos andar como él anduvo.
Esto lo vemos en el verso número 6. Una verdadera unión con Cristo, hermanos, es el resultado nos da como resultado, perdón, una semejanza con Él. No podemos cumplir la ley perfectamente. El pastor Suger Michelén, en su prédica Evidencias de nuestra unión con Cristo, llega a una conclusión que me parece muy acertada y dice que la gran prueba de que nosotros estamos en Cristo es que si tenemos un deseo genuino de obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y la semana pasada, igual hoy, el pastor Mark hablaba, continuando con la enseñanza acerca de Jesús y su conversación con la mujer samaritana. Y hay una parte del pasaje en la que vemos a los discípulos afanados porque su maestro no había comido aún. Y lo importante acá es la respuesta de Jesús en Juan 4:34, cuando les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El gozo de Cristo siempre fue ser un hijo obediente, que se agradaba en hacer la voluntad del Padre. Y vemos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para obras de obediencia. Somos ese pámpano que por sí mismo no puede dar fruto, pero atado a la vid, sí podemos dar fruto, hermanos. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El pastor Jonathan Murdock, en una prédica acerca sobre Primera de Juan 2:6, relata el momento en que escuchó por última vez a Steve Lawson en el púlpito en una conferencia de pastores exponiendo Apocalipsis 1. Y él recuerda cómo esa enseñanza fue de mucha bendición para él, de mucha edificación para el pastor Murdock. Pero también recuerda con mucha tristeza cómo unos meses después, poco tiempo después, ese mismo hombre que había predicado de una forma tan maravillosa ese pasaje fue objeto de una terrible tragedia porque no fue cuidadoso en andar como Cristo anduvo. Hermanos, sin duda esto es un llamado a la atención, a la reflexión, es una advertencia para cada uno de nosotros. No somos invisibles ante Dios y Él conoce nuestro corazón y nuestros pecados. Por eso es tan importante vivir conforme a los medios de gracia. Por eso es tan importante reunirnos y dar cuentas. Por eso es que debemos vivir en lucha constante mortificando nuestros pecados. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, por muy duro, por muy incómodo, por muy fuerte que pueda sonar, si no puedes cumplir los mandamientos, si no puedes cumplir con la ley moral de Dios, el Espíritu Santo no habita en ti, porque no puedes andar como Él anduvo. ¿Eres un hacedor o eres solo un oyente? Vas por la vida diciendo conozco a Dios, pero sin obediencia, sin llamar pecado al pecado. ¿Eres un verdadero seguidor de Cristo o simplemente un mentiroso? Porque acá no hay medias tintas, hermanos. Acá no hay zonas grises. Acá no hay una zona neutral ni verdades a medias. Las escrituras no tienen como objeto lograr únicamente un conocimiento meramente intelectual de la ley y sus mandamientos. Necesitamos de una relación íntima con Cristo por medio de la fe para que se produzcan en nosotros frutos de obediencia para ser verdaderos seguidores. El que está en Cristo está luchando, hermanos, con su orgullo, con su egoísmo, con su codicia, con su inmoralidad, con su desamor, con su amor con el mundo, con su amor con las cosas del mundo. Y está luchando en sí mismo contra él mismo, porque él es un pecador.
Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para andar en Cristo, hermanos, como Él anduvo, tienes que morir a ti mismo. Hermano, prueba tu seguridad de salvación a través del reflejo de la ley y tu obediencia a ella. Amigo que nos visitas, ¿de verdad quieres seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Arrepiéntete, ve a la cruz, porque te es necesario nacer de nuevo. Hermanos, ahora vamos a continuar en la última parte con unas aplicaciones que les dejo ahí. Solo son 5. Y vamos a ir con la primera aplicación que dice: llama a los hermanos que tienen este fruto a tener seguridad en Cristo. Sabemos que no tenemos la capacidad de cumplir la ley. El pastor Michelin utiliza una analogía muy interesante en la que dice que el creyente es como ese atleta que se entrena disciplinadamente y se prepara para una carrera importante. Y cuando está en la carrera, se lesiona. Pero él tiene el deseo de terminar esa carrera, esa competición, de llegar a la meta. Pero la velocidad que necesita alcanzar ya no la puede alcanzar. El ritmo que necesita tener ya no lo puede mantener. Porque su cuerpo lastimado lo limita. Así es el creyente. Porque nuestra misma humanidad, nuestra propia carne, nuestro pecado nos limita a poderlo seguir de manera perfecta. Nuevamente, hermanos, la seguridad de salvación es posible cuando conoces a Cristo realmente, de tal forma que anhelas y deseas obedecer sus mandamientos. Como el himno que cantamos hoy por la mañana: ven, contempla el gran misterio, que en las últimas estrofas dice: oh esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Vamos al segundo punto, hermanos: persevera en los medios de gracia. Conocer a Dios en comunión, en oración constante, tener esos tiempos devocionales, nuestra lucha contra el pecado, la mortificación constante, la lectura de la palabra, la rendición de cuentas con nuestros hermanos, compartir el evangelio. Todos estos son medios de gracia que debemos de atesorar como un regalo verdadero. Gracias a Dios porque tenemos en nuestra vida la aplicación de esos medios, y gracias por la iglesia que nos permite también continuar con esa buena práctica de fe. El punto número 3, siga a Cristo en obediencia. Él es nuestro gran ejemplo a seguir. Levítico 19:2 y 1 de Pedro 1:16 dicen: sean santos porque yo soy santo. Hermanos, está bien admitir y reconocer a hermanos que son fieles a la palabra, que son más maduros en el evangelio, a nuestros pastores, a personas que tienen una sana doctrina y que son fieles a la palabra de Dios. Pero no centres tu mirada en ellos, hermano. Mira a Cristo. Mira su obediencia, mira su amor y su sumisión y su humildad, porque ahí tenemos el ejemplo a seguir. Los últimos 2 puntos, hermanos, por tiempo, solo se los voy a dejar, solo los voy a mencionar. Exhortémonos unos a otros a vivir santamente, y llama a los que no tienen este fruto a arrepentirse y creer en el evangelio. El tiempo es hoy, el tiempo es ahora. El arrepentimiento es urgente, hermanos. No sabemos si será la última vez, amigo o amiga, que escuchará el evangelio en esta ocasión. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque eso es lo que Dios espera de ti. Muchas gracias, hermanos. Ha sido para mí un gozo tener el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. La verdad es de que durante este espacio y este tiempo me he llenado también de temor y temblor ante el poder examinar en mi propia vida esta enseñanza,
Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles seguidores de Cristo, obedientes en amor y gozo a su palabra, agradándonos en su perfecta voluntad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén.